Muy buenos días, vamos a tener el tiempo del sermón dominical. Damos gracias a Dios porque Él nos permite poder comunicarnos a través de este medio y vamos a partir de este domingo vamos a tener una serie de estudios basados en el libro del profeta Habacuc. El libro de Habacuc solamente tiene 3 capítulos, pero a pesar de que es un libro muy cortito, tiene cosas muy importantes, de las cuales seguramente tú te vas a dar cuenta que, aunque es un libro que fue escrito hace mucho tiempo, el mensaje es absolutamente vigente, actual. Incluso vamos a ver cómo es que Dios habla a Habacuc y le dice realmente lo que va a venir. Habacuc era un profeta. ¿Y qué es un profeta? Bueno, el profeta era alguien que hablaba precisamente el mensaje de parte de Dios. Hoy, tú y yo necesitamos escuchar cuál es la perspectiva, cuál es el propósito y cuál es la visión de Dios en medio de todas las circunstancias que estamos atravesando. Te invitamos para que este mensaje lo compartas a tu familia y para que todos juntos seamos edificados por la hermosa palabra de nuestro Dios. Te invito a orar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia y porque tu fidelidad es grande. En esta hermosa mañana, Señor, te suplicamos que el poder infinito de tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes y nuestros corazones para comprender y entender y llevar a la práctica tu hermosa palabra. Por favor, Señor, bendice a todas las personas que están pasando por dificultad. Por favor, Señor, sana nuestra tierra. Estamos en tus manos. Creemos firmemente, Señor, que nada escapa a tu control. Por eso clamamos a ti, confiados plenamente en que tú nos harás salir adelante de todas estas situaciones por las que atravesamos como humanidad. Gracias, Señor, por todo esto y gracias de antemano por todo lo que harás en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Habacuc, capítulo 1. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus ondas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un dios. Y vamos al punto número 1. Vamos a ver el punto número 1 que se denomina las preguntas de Habacuc. Vamos a entender primeramente
que si algo podemos subrayar del profeta Habacuc es que era auténtico, era genuino, y igual que él, nosotros llegamos a tener preguntas para con Dios. Por eso es que Habacuc empieza en los primeros 4 versículos hablando precisamente sobre la visión de lo que estaba sucediendo. Vamos a ver cómo es que Habacuc está viendo un mundo en medio de sufrimiento, un mundo en su contexto en el que él se encuentra, donde las cosas no están saliendo bien, donde existe maldad, la maldad ya se había multiplicado, donde la justicia realmente se llevaba de tal manera que favoreciera a los que estaban mejor posicionados. Esto es algo que inquieta, es algo que empieza Habacuc a platicar con Dios al respecto, y por un momento podría suceder que nos parecería como que suena hasta un poco como una queja delante de Dios. ¿Por qué es que suceden estas cosas? ¿Por qué es que no hay equidad? ¿Por qué es que la gente, el pueblo, estaba extraviado? La violencia, la destrucción, las cosas malas eran lo que estaba sucediendo de manera cotidiana. Así es que Habacuc se refiere a Dios y le pregunta al respecto. Las preguntas de Habacuc son preguntas genuinas, como tú y como yo. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué es que las cosas no salen como la lógica debería influenciar para que todos usáramos el sentido común y lo bueno predominara? Sin embargo, Habacuc acude al lugar correcto y tiene este diálogo con Dios, y estas cuestiones, estas interrogantes, pues las hace dinámicamente y las expresa a la persona correcta. Y este es Dios. Si tú tienes inquietudes, si tú tienes preguntas, todos quisiéramos tener todas las respuestas, pero a través de este sermón nos vamos a dar cuenta que la respuesta que Dios tiene y la respuesta que Dios le da precisamente a Habacuc es algo que resulta sorprendente, resulta como si no estuviéramos entendiendo el diálogo, pero Dios lo entiende todo. Dios sigue teniendo el control, la facultad, la potestad de ser el dueño y ser el Señor de todas las cosas. Él es el creador, nosotros somos la creación. Él lo sabe y lo conoce todo. Es válido acercarnos al Señor y preguntarle por qué es que las cosas suceden. Si lo haces igual que Habacuc, si lo hacemos de manera genuina, seguramente Dios nos va a revelar esto que también fue revelado para el profeta Habacuc. Y vamos al punto número 2. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios. Y estamos viendo el libro de Habacuc, capítulo 1, y a partir del versículo 5 al 11 vamos a ver este punto número 2. Ya una vez que de manera genuina Habacuc se acerca y le pregunta a Dios y le empieza a decir, aparentemente también a un tono un poco hasta de queja, de dolor, porque las cosas sucedían así, pues ahora viene la respuesta de parte de Dios. No sé si te ha sucedido que en ocasiones le preguntamos algo a Dios y de pronto la respuesta parece que es, de pronto es hasta más complicado que la propia pregunta que nosotros hicimos. Sin embargo, al final todo termina acomodándose dentro del propósito de Dios. Por eso es que cuando Habacuc le menciona todo lo malo que está pasando, pues la respuesta de Dios, como lo hemos visto en su palabra, es que pues todavía viene algo más fuerte. Todavía un pueblo se va a levantar, un pueblo los va a arrasar, un pueblo va a tratarlos de manera muy, muy fuerte, muy dura. Y entonces uno puede pensar que esto viene de la mano con una consecuencia
cómo es que el pueblo se había alejado, el corazón del pueblo estaba buscando otras cosas que no eran a Dios. La consecuencia entonces es que la calamidad viene todavía más fuerte y más dura para este pueblo que, teniendo conocimiento de Dios, se había alejado de esta relación con Dios. No obstante, hay además de esta revelación de que venían situaciones más fuertes para el pueblo, algo más sorprendente, dice la palabra, menciona y dice, y le respondió de la manera siguiente: miren las naciones, contémplalas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. O sea, Dios está diciendo que en medio de esta situación adversa, complicada, y cuando no se ve por dónde se va a resolver, Dios responde contundentemente que hará algo que va a asombrar y que va a hacer que sea tan grande que incluso no se pueda concebir, no se puede entender, aun cuando alguien les explique. Esto es algo muy poderoso porque significa que a Dios no se le pasa nada, que Dios sigue gobernando y sigue teniendo un propósito, un plan, una visión, y la respuesta de Dios es que Él sigue estando en control. Y le da la esperanza porque Habacuc le dice que vea hacia el futuro de cosas grandes y maravillosas que va a hacer, cosas que aunque las diga y las trate de explicar, es tan grande, tan enorme, que aún las personas no lo van a poder entender. Así es que la respuesta de Dios es del tamaño suficiente de cualquier pregunta que nosotros hagamos. Y la respuesta de Dios siempre es la correcta. Vamos a ver cómo en medio del caos, la respuesta maravillosa de Dios te va a traer paz seguramente a ti y a mí al estudiar su palabra. Hechos 13. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo Salmo: Tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que les han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Y vamos al punto número 3. El punto número 3 se ha denominado entendiendo la respuesta de Dios. Hacemos un pequeño resumen. La parte primera de este sermón fue las preguntas de Habacuc. La número 2 fue la respuesta de Dios, la respuesta que Dios le da a Habacuc. Y esta tercera, muy importante por supuesto, es entender la respuesta de Dios. Bueno, pues hemos visto entonces cómo menciona acerca de una obra que se va a hacer para días futuros. Y esta obra
es tan vigente y es tan importante que en medio del caos y de la tribulación es necesario que nosotros recordemos esta obra maravillosa, porque precisamente el apóstol Pablo escribe en Hechos, capítulo 13, escribe lo siguiente, menciona, menciona haciendo referencia a la promesa, a la respuesta que había dado Dios a Habacuc, hablando acerca de una obra que ustedes nunca creerán, una obra que aunque les expliquen no van a poder entender. Habacuc, las preguntas que hizo en medio de, bueno, ¿y cuál es, cómo vamos a salir de todo esto? ¿Cómo se va a componer? ¿Cómo las cosas podrán tener ahora sí una estabilidad, una sanidad de todo lo que estamos atravesando? Pues Dios le responde que haría una obra maravillosa, gigantesca, sorprendente, que aunque la explicaran muchos no le van a poder entender. ¿Sabes a quién se refería? A la obra redentora de Jesucristo. Pablo lo explica perfectamente, de tal manera que haciendo referencia al Antiguo Testamento, da evidencia de que todo está en una línea de tiempo que está perfectamente enlazada. Hay un hilo conductor en todo esto, y esto es el propio Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. La obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hoy en día, aunque quisiéramos y lo intentamos explicar, hay personas que no pueden creer que tanto amor, tanta misericordia y sobre todo la gracia redentora puedan ser suficientes como para poder restaurar nuestra relación con el Padre. Pues así de increíble para aquellos que precisamente lo quieren analizar todo solo con el pensamiento, sigue siendo una realidad. Hoy, tú y yo que atravesamos por situaciones complicadas como humanidad y que entendemos que el mundo sufre grandemente por la situación de la pandemia por la que estamos atravesando, si tú analizas, hay gente que está desesperada por querer volver a lo mismo, por querer que las cosas sean exactamente igual que como eran antes. Dios hoy nos dice, y en su respuesta es que Él está haciendo una obra maravillosa y grandísima. Esta obra a la que el Señor nos invita a que volteemos a ver es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es algo maravilloso. Si lo entendemos, si lo creemos, si lo abrazamos, tenemos salvación y vida eterna. Sin embargo, hoy nuestros pensamientos o mucha gente sigue solo pensando en lo que está pasando en el momento. Hoy es momento precisamente de acercarnos a Dios en medio de la tribulación y de la dificultad, saber que vienen cosas complicadas, pero que en medio de todo esto Dios sigue teniendo un propósito, igual que se lo dijo a Habacuc. Por eso el apóstol Pablo hace referencia a esto y menciona que por supuesto que la respuesta de Dios es Jesucristo. Es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la que nos da la salvación y nos libera de una perdición muchísimo más atroz de la que podríamos imaginar jamás, y en cambio nos lleva a un plano absolutamente restaurador, de amor, de paz, de reconciliación con el Padre, y sobre todo siendo nosotros objeto de la gracia de nuestro Dios. Espero de todo corazón que estas palabras, que no son mías, sino que están precisamente ahí en tu Biblia, la que tienes guardada en casa, te invito para que leas al profeta Habacuc, estos 3 capítulos, que leas también, por favor, los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, y te vas a dar cuenta cómo va perfectamente entrelazado. Hay futuro, hay esperanza, hay reconciliación, y todo esto está
en la obra de Cristo Jesús. Dios te bendiga, te guarde, te prospere, te proteja. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu casa. Que te dé la paz suficiente para que puedas afrontar lo que viene para el futuro. Pero para que podamos hacerlo, y esta paz, la propia palabra lo dice, la que viene de parte de Dios es la que no resulta lógica para el mundo. Sin embargo, es absolutamente poderosa y nos da a nosotros la seguridad de que tenemos futuro y que nuestro futuro está en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Te invito a orar. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque tú hablas a través de tu hermosa palabra. Por favor, Señor, permite que nosotros podamos descansar en tu soberanía y podamos recordar que el triunfo ya está dado, porque la batalla la ha peleado tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la respuesta sigue siendo Jesucristo. Por eso nuestra paz y nuestra reconciliación en ti está fundamentada en este amor demostrada en la cruz del Calvario. Bendice por favor a las personas que están estudiando tu palabra en todo el mundo, Señor. Por favor, derrama misericordia y que tu hermoso Espíritu Santo nos permita asomarnos a ver tu grandeza y tu gloria a través de este amor manifestado en la sangre poderosa de nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, todo a través del dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.